Entonces, la articulación debe ser... ¿Me están escuchando bien? Sí. Buenas. ¿Me escuchan? Sí, pero... Sí, señora. Entonces, la articulación debe ser simétrica, no solamente en homogeneidad, en congruencia, sino también en relación a la articulación contralateral. Entonces nos vamos a encontrar que las radiografías articulares solemos hacerlas comparativas. ¿Listo? Hay un limitante y es que yo no veo ni el cartílago, ni tendones, ni ligamentos, ni el líquido sinovial específicamente en algunos lugares. Entonces, eso hace que la limitación o el alcance más bien de radiografía va a estar pues muy limitado precisamente. También va a estar muy afectado por el posicionamiento, porque puede que yo esté haciendo una radiografía de cadera y que vea el espacio articular de las rodillas mal, pero cuando voy y focalizo en rodillas se vea bien. Solo útil para cambios severos y pues digamos van a haber en ciertas articulaciones unos cambios que nos van a aproximar a ciertas lesiones. Por ejemplo, en este caso, más adelante vamos a hablarlo, pero tenemos el cóndilo tibial, el cóndilo femoral, algo que se llama la fascia crural y tenemos el espacio articular de la rodilla. La tibia debería estar pegada a la fascia crural y debería estar debajo de este borde caudal del fémur. Pero si ustedes se dan cuenta, está desplazada hacia craneal en relación al cóndilo femoral y en relación al cóndilo tibial, la fascia crural. ¿Sí? Ese desplazamiento me está diciendo que algo en el espacio articular de la rodilla no está bien. ¿Qué suele ser lo que no está bien en una rodilla cuando hay estos cambios? ¿Quién se quiere aventurar? ¿Cuando qué, profe? ¿Cuando hay desplazamiento de la patela o de qué? De la tibia, en relación al cóndilo femoral y en relación a la fascia crural. Ay, no sé si hablé, ¿no? La articulación está inestable, sí, pero por algo en específico. Profe, no es por el ligamento. ¿Cuál ligamento? Muy bien, Santiago. Pero es que está sí que hay uno que es lateral, hay uno medial. Sí, pero no, ninguno de esos dos. Hay el de la mitad, ¿no? Falta el de la mitad. El de Falcao. ¿Cuál es el de El Falcao? cruzado. Eso, el cruzado. El ese. ligamento cruzado craneal, ¿no? Entonces, en nosotros el ligamento cruzado anterior, en los perros el ligamento cruzado craneal. Se afecta muchísimo en los perros de razas grandes o en perros con desbalances tipo Cushing o alteraciones de la fijación del colágeno. Animales que castran muy jóvenes, antes del primer celo inclusive, pueden tener alteraciones de la fijación del colágeno y eso va a hacer que el ligamento sea laxo o que se rompa con facilidad. Eso ya lo vamos a ver en las patologías específicamente. Entonces, lo que les decía, yo estoy, señora. Es que no entendí bien cuando mencionaste lo que debería estar, pues, o sea, posicionada contra lateral. Más adelante vamos a ver una imagen de una rodilla normal versus la de ruptura de cruzado. ¿Listo? Listo. Entonces, acá estoy evaluando las articulaciones de la cadera, ¿cierto? Ahí las estoy evaluando. Y resulta que yo veo esas rodillas y digo, uy, esto está amplio, esto está pequeño. Sí, entonces yo digo, uy, eso está incongruente. Pero ¿en dónde está centrada la imagen? ¿Para qué era la radiografía? Pues para revisar que esté articulando correctamente la cabeza del fémur, ¿no? Eso, entonces, para las articulaciones de la cadera. Entonces, resulta que yo vengo y digo, uy, esto se ve incongruente. Pues lo tengo que describir, sí.
pero resulta que puede estar sesgado por posicionamiento y por centrado, porque al no estar centrado acá, yo no estoy viendo el espacio articular homogéneo. Entonces, en este paciente puntual, yo dije, uy, esas rodillas no sé, no me generan confianza, entonces tomémosle una radiografía a las rodillas. Y cuando voy y hago las rodillas se ven perfectas, se ven homogéneas, miren que el espacio articular se ve homogéneo. ¿Por qué? Porque ahora sí está centrado en lo que necesito ver, por eso yo les enfoco tanto en que debe estar bien centrado y bien colimado, porque puede estar tomando decisiones sesgadas a partir de limitantes posicionales o pues específicamente de centrado. ¿Listo? Entonces dentro de esas articulaciones vamos a evaluar varias cosas. Adicionalmente a eso que les había mencionado, permítanme un segundito, gracias. A eso que les había mencionado, entonces acá tenemos un cóndilo humeral, este es el húmero, este es el radio y esta es la, ¿cómo se llama esto? Ay, madre, me salí. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama este hueso? Sí, el calcáneo, ¿no, profe? ¿Cómo? El calcáneo. No. Esa es la ulna. Esa es la articulación del codo, chicos. Entonces resulta que una cosa es esa articulación del codo que es homogénea, que es congruente, que tiene una adecuada congruencia, ¿cierto? A esto, que hay osteofitos, miren esto, hay una esclerosis dijimos que era un aumento de opacidad del borde por roce del cartílago. Hay muchos osteofitos, hay incongruencia, acá está grande, acá está pequeño, acá vuelve a estar grande. ¿Listo? Hay irregularidades del hueso subcondral, que eso lo vamos a ver ahorita, colapsos del espacio articular, neoformaciones óseas, ya sean osteofitos o entesofitos. ¿Cuál es la diferencia entre un osteofito y un entesofito? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un osteofito? Pues según internet dice que, pues sí, pues yo no sé, pero pues Ok. sí que es una calcificación ósea que surge en un lugar donde el tendón se inserta al hueso. ¿Cuál de Sí, los dos? el entesofito. Listo, entonces, los dos son neoformaciones óseas, el osteofito y el entesofito, ¿listo? Los osteofitos se dan en el lugar de origen de los tendones y ligamentos. Y los entesofitos se dan en las entesis. Las entesis es el lugar de inserción. Entonces, los osteofitos, lugar de origen, acuérdense, para mí asociarlo es osteofito, osteo-origen, y entesofito de inserción. O sea, como de que se parecen los nombres como en la forma de pronunciar. ¿Listo? Resulta que es importante entender eso porque no es lo mismo un osteofito o un entesofito porque puede estar afectado un tendón o el otro. Entonces, son importantes netamente para eso. De resto, simplemente son neoformaciones que generan dolor. El hueso nuevo duele porque roza. ¿Bien? Ahora, otra cosa es un ratón articular. Un ratón articular literalmente es un fragmento de hueso que se formó dentro de la articulación, generalmente por mineralizaciones del cartílago. ¿Listo? Este animal tiene entesofitos porque tiene muchos
neoformaciones en los lugares de inserción de los tendones. Y tiene algunos osteofitos porque tiene otros en el lugar de origen. ¿Listo? La congruencia, ya lo vimos, ya hablamos de Mario Bros, y es que sea homogéneo ese espacio articular, que a Mario Bros no le toque pegar esos saltos tan horribles, porque a veces puede haber amplitudes del espacio articular o amplitudes mayores del espacio articular. Ya lo dijimos, osteofitos y entesofitos, neoformaciones óseas en el lugar de origen. Por ejemplo, este es el lugar de origen del ligamento cruzado craneal y acá es un lugar de inserción sobre esto. ¿Listo? Acá origen e inserción del tendón patelar. Entonces, importantísimo eso. Entonces, dentro de las patologías tenemos la osteoartritis. ¿Qué creen que es la osteoartritis? Pero pues no sé si esto tenga que ver como con la inflamación tanto del hueso como de la articulación, no sé. Bien, es una inflamación de la articulación que está asociada a procesos, en la mayoría de los casos, pues precisamente inflamatorios, sí, pero por neoformaciones óseas. Entonces, las osteoartritis son un proceso inflamatorio que puede estar asociado, por ejemplo, a estas neoformaciones. ¿Listo? Las artrosis son procesos degenerativos en donde se están generando esos osteofitos y entesofitos. ¿Cuál es la diferencia? Que en uno hay inflamación articular y en el otro no. Osteoartritis y osteoartrosis son muy comunes en gerontes porque hay neoformaciones óseas, suelen tener cojeras en frío porque es un proceso degenerativo, puede generar inestabilidad e incongruencia, y en el caso de las artritis puede generar efusión articular, que es un derrame intraarticular presente por el proceso inflamatorio, inclusive a veces bacteriano, a veces puede estar asociado a eso. Cuando hay ya osteofitos en esa artritis, es un proceso crónico. Ver osteofitos en una rodilla se asocia a más de 3 a 4 semanas de presentación patológica. Espérenme acá. Por acá, este es un codo que tiene incongruencia y tiene una inflamación del tejido blando, muy importante el tejido blando, y las neoformaciones óseas. ¿Listo? Miren acá, este animal tenía una ablación de cabeza y cuello, o sea, ya le habían quitado la cabeza femoral, y aquí hizo algo que se llama una anquilosis. Ya habíamos dicho que era una anquilosis el día de hoy, que era fijar una articulación por medio de una artrodesis cuando es buscada, pero cuando es patológica, en este caso, por ejemplo, por una osteoartritis crónica de la cadera, pues el animal no puede estirar las patas, por eso yo no le puedo estirar acá, sino que miren cómo quedó como una ranita, casi, porque no dejaba estirar, porque eso se anquilosó. Bueno, vienen las artritis o las poliartritis. ¿Qué le está pasando a esas articulaciones? ¿Qué ven? Pero pues, básicamente, pues desde lo que yo veo es que casi todas tienen pérdida de la amplitud, ¿no? La articulación de los carpos y los tarsos puede verse así un poco de acuerdo al posicionamiento. Y no necesariamente ser patológico. Ahí tienen la chiva. La inflamación del tejido blando.
Muy bien, el tejido blando es importante, no lo dejen de evaluar. Ese tejido blando está inflamado. Saber si está inflamado con derrame realmente es difícil, pero está aumentado de tamaño. Entonces, hay un aumento de tamaño en el tejido blando periférico a la articulación. Y yo les digo, pónganle cuidado al tejido blando, porque se ponen a inventarme que acá hay un poco de fracturas, que acá hay luxaciones, cuando ya ven, después de ver esta clase, ya no me van a decir ese tipo, digamos, como de patologías, porque es probable que yo les pregunte en un espacio articular que esté inflamado y ustedes se inventen un poco de cosas que no están y que no valoran el tejido blando. Entonces, artritis, una articulación, poliartritis, varias articulaciones. ¿Listo? Puede ser erosiva o no erosiva. Es más común la no erosiva, que puede ser inmunomediada, por ejemplo, en hemoparásitos. Es rara en gatos y muchos animales tienen fiebre, claudicación y hay una inflamación del tejido periarticular. ¿Listo? Miren, todo esto es inflamación o aumento del tamaño del tejido blando. Entonces dijimos que podían haber artritis erosivas y lo que va a pasar es que hay una efusión articular, es decir, hay líquido libre, pero también hay erosión del hueso. Se va a dar inflamación del tejido blando periarticular, pero va a haber lisis del hueso subcondral. Entonces, en esas erosivas hay pérdida de hueso, hay lisis del hueso subcondral. ¿Cómo se ve? Como focos radiolúcidos múltiples. Les muestro por acá. Entonces, se ven como focos radiolúcidos. Esperen que está acá. Me dejan ampliar. Focos radiolúcidos múltiples en el lugar. Por ejemplo, miren acá esta. ¿Por qué? Pues esto puede estar luxado, puede estar inestable, sí, pero la pérdida de densidad focalizada y la inflamación severa del tejido blando me está diciendo ahí hay un proceso inflamatorio que puede ser por una infección, por ejemplo, las que son con efusión. Miren aquí, hay un aumento de opacidad y aparte hay una lisis del hueso. ¿Listo? Acá también hay lisis y hay lisis. Estas son difíciles de diagnosticar. El diagnóstico definitivo de estas patologías erosivas y efusivas suelen ser las centesis. Si hay líquido que yo confirme en eco, lo punzo, analizo el líquido y suele haber infección. Acá hay inflamación del tejido blando, más que todo por acá. Hay algo de lisis, miren. Miren, todo esto tiene lisis. Y en el caso de las artritis sépticas hay una pérdida del hueso, efectivamente, hay lisis y hay derrame articular. Miren que acá hay pérdida del hueso. Normalmente esas artritis sépticas suelen ser postquirúrgicas o por traumas penetrantes. Las articulaciones están inflamadas y calientes. Ustedes estuvieron escuchando la conversación que yo escucho acá al fondo, pero bueno, articulaciones inflamadas y calientes, puede haber efusión, que es un derrame, y hay osteólisis. El diagnóstico, artrocentesis, lo que ya dijimos, se analiza ese líquido. Chicos, ¿hay dudas hasta este momento? Hasta este justo instante. Profe, esta artritis séptica entonces evalúa que la pérdida del espacio o de las epífisis. Entonces, recuerde que artritis es inflamación de la articulación, suele ser del tejido blando. Y las artritis sépticas generan lisis del hueso que está en contacto con la articulación. Por ejemplo, en este caso, miren el borde articular. Ay, fue puchica, esperen que me transbiscocho esta vaina. El borde articular acá
versus el borde articular acá. Miren que acá se ve perdido y hay lisis ósea, todo esto. Hay, aparte de la inflamación del tejido blando, hay erosión del hueso. ¿Listo? Entonces esa erosión del hueso está asociada pues precisamente a las bacterias en la mayoría de los casos. ¿Bien? ¿Qué hora es? Las 9. Bueno, chicos, vamos a tomar un break de, yo creo que unos 15 minutos mientras yo pago acá. Y me tomo mi agüita. Y de ahí ya entonces nos encontramos para finalizar por el día de hoy. ¿Listo? Yo creo que este tema lo vamos a terminar ya dentro de 8 días, pero lo que nos falta de apendicular, miren, vamos en la diapositiva 3062. Lo que nos falta de apendicular es muy poco. Entonces, dijimos que dentro de 8 días será un repaso, un pequeño tallercito que les tengo pendiente. Y después de eso nos encontramos dentro de 15 para parcial. ¿Listo? Se me desconectaron todas, ahí sí no hablan, ¿qué pasó? Listo, profe. Listo, entonces nos encontramos en 15 minutos mientras yo pago acá.